En un campo de batalla, un hombre grita con lágrimas en los ojos mientras una horda de monstruos avanza y los ciudadanos huyen desesperados. El imperio estaba colapsando y, en medio de todo eso, había un héroe luchando contra lo que parecía ser un rey demonio. Él prepara otro ataque, pero la criatura logra defenderse, una explosión ocurre y la espada se clava en el suelo. Ese era el héroe más fuerte del imperio, conocido como Eus, quien afirma que realmente es digno del título de Caballero del Infierno. Un demonio permanece de pie con la espada en la mano cuando de repente su yelmo se agrieta, la máscara cae al suelo y él se lleva la mano al rostro. El ojo que antes estaba rojo de pronto vuelve a la normalidad y recupera la conciencia. Se ve a sí mismo en un campo de batalla completamente destruido, y cerca de allí una criatura con rostro de esqueleto dice que aquello era maravilloso, que finalmente había traído el fin a ese maldito imperio con sus propias manos. La venganza era mucho más dulce cuanto más tiempo tardaba, y él había trabajado durante más de 1000 años para ver eso suceder, preguntándose si el rey entendía lo bien que se sentía. Ese era el archidemonio Dorgo. El rey Howard, desesperado y llorando, pregunta por qué el maldito había matado a todas las personas de su imperio, llamándolo un demonio sucio proveniente del infierno, pero al demonio no le importa y pregunta si ya terminó con el discurso y si está listo para la coronación. El rey Howard dice que no merece nada, pero Panemark interviene diciendo que él fue la primera persona en unificar el continente y que, obviamente, ahora merece el título de emperador. Otros demonios se presentan y Dorgo los elogia a todos, diciendo que hicieron un gran trabajo, entonces le ordena al Caballero de la Muerte que traiga la corona imperial. El hombre trae la corona, que parece un pastel de bodas, se miran por un segundo y Dorgo dice que realmente es el caballero más leal que posee, que hizo más que cualquiera para ponerlo en ese trono y ahora quiere saber cómo recompensar tal mérito. El caballero mira por un segundo y baja la cabeza. Dorgo entiende que fue una pregunta estúpida, ya que ese hombre es su esclavo y protegerlo y servirlo siempre fue el mayor honor, pero en ese momento el caballero arroja la corona, lo que deja al rey confundido, y cuando se distrae un corte atraviesa la corona y va directo al pecho de Dorgo. Los otros demonios se asustan y Dorgo levanta de inmediato una barrera, todos se colocan frente a él para protegerlo mientras encaran al Caballero de la Muerte. Él se pregunta qué fue lo que pasó, estaba en guardia y aún así fue herido, además de que nunca dio una orden así. El caballero responde que finalmente podía moverse por cuenta propia. Dorgo quiere saber cómo puede hablar así, ya que toda su conciencia debería haber sido borrada, pero el protagonista responde que solo parecía ser el caso, que nunca perdió realmente la conciencia y que mientras estuvo atrapado en ese cuerpo vio todo. Dorgo no puede creerlo, pues realmente era la creación más increíble que había hecho, y como recompensa por haberse liberado le permite al muchacho luchar un poco con los otros demonios hasta descubrir cómo esclavizarlo nuevamente. Todas las criaturas atacan, pero de un segundo a otro un destello de luz y un corte de espada las hacen evaporarse. Dorgo no puede creer que todos hayan sido borrados en un solo ataque y, al ver que ese es el caso, cambia de planes, levanta los brazos liberando una energía verde y ordena que lo ataquen. Las criaturas avanzan hacia el Caballero de la Muerte, pero él simplemente les ordena detenerse, extiende el brazo y hace que cada uno caiga en la desesperación. Los monstruos comienzan a brillar y en un instante se desintegran. Dorgo empieza a temblar, preguntándose cómo eso era posible, pues había creado un monstruo capaz de rivalizar con el poder de un dios, e intenta hablar de paz diciendo que entiende la rabia que siente y que en su lugar tampoco le habría gustado lo que pasó. Dorgo solo intenta ganar tiempo, ya que dejó varios cuerpos de reserva y cuando muera en ese será resucitado automáticamente, pero el Caballero de la Muerte dice que mientras estuvo atrapado en ese cuerpo pensó en cientos de formas de matar a Dorgo y por eso preparó una técnica de espada que no solo corta cuerpos sino también almas. Dorgo cree que es imposible, nunca oyó hablar de un arte de espada así, pero algo comienza a brillar sobre su cabeza y se da cuenta de que es más peligroso de lo que imaginaba. Intenta destruir su propio cuerpo para reencarnar en otro lugar, pero es demasiado tarde, el corte ya pasó. Tras el brillo, se detiene por un segundo, mira hacia abajo y dice que lo sabía, que no existe una técnica de espada como esa, pero justo cuando termina de hablar su alma comienza a salir del cuerpo y ascender a los cielos. Las nubes se abren y el cuerpo junto con su alma explotan en medio del cielo, y en el suelo solo cae lo que queda del cráneo. El Caballero de la Muerte se acerca, lo manda al infierno y lo aplasta. Al mirar al costado ve al rey temblando, tratando de entender lo que está ocurriendo. Entonces el caballero cae de rodillas y dice que finalmente todo terminó, ahora solo quedaba una última cosa que debía hacer, incluso si era en la muerte, ya que solo quería verlos una vez más. Pide perdón a todos los aliados que mató cuando perdió el control del cuerpo,
pues todo lo que quería era obtener su perdón, y con eso se clava la espada en su propio pecho. La conciencia se desvanece y entonces alguien llama a Damien. Él parece reconocer la voz de su hermana y, cuando comienza a abrir los ojos, ve a una chica acercándose. Al ver a la joven de ojos azules, piensa que esas son las últimas imágenes antes de caer al infierno, lo que le resulta extraño, y se pregunta por qué ella parecía tan joven. Ella se ríe diciendo que de repente le empezó a decir elogios y que, por lo visto, hizo algún desastre, que tiene miedo de que lo regañen y busca protección. De cualquier forma, era mejor que confiara en su hermana mayor, que lo ayudaría, además de que no era bueno que volviera a casa tarde antes de resfriarse. Ella sale corriendo diciendo que podría llover en cualquier momento, pero Damien mira esa casa y está seguro de que esa mansión él mismo la destruyó con sus propias manos. Se pregunta si estaba soñando ahora o si todo por lo que pasó fue solo un sueño. Al ver una rama en el suelo, sabe que solo hay una forma de descubrir la respuesta, se detiene frente a una roca con el palo, se prepara y lanza un ataque justo en el centro, la rama se deshace por completo, pero se sorprende de que no haya pasado nada, o mejor dicho, sonríe diciendo que está loco, y entonces la roca entera explota frente a él. El muchacho se ríe con la mano en el rostro, intentando entender por qué eso le ocurrió, y cuando empieza a llover se da cuenta de que había regresado al pasado. El siguiente capítulo comienza con él diciendo que tenía un talento, alguien le grita a un chico diciéndole que perdió la cabeza, ya que ser expulsado de una taberna por una pelea estaba acabando con el honor de toda la familia. El talento del muchacho era manchar el honor familiar. El hermano abre la puerta y pregunta por qué esta vez golpeó al hijo del marqués, ya que por lo que hizo su hermana fue llevada por ese tipo repugnante. El talento de Damien siempre fue destruir el futuro de la familia. El chico estaba realmente loco. La madre pregunta por qué pidió préstamos a los adoptados usando el nombre de la familia, y realmente ese desgraciado tenía talento para arruinarlo todo, no solo la moral sino también la fortuna. Claro que esos talentos le valieron el clásico desaparece de esta casa, maldito mocoso, y él se va caminando. La hermana aún lo llama y le entrega un poco de dinero, diciendo que eso podría ayudarlo y que todo lo que quería era que encontrara la felicidad en algún lugar. Damien no podía creerlo, la vida de esa chica había sido destruida por su culpa, duda por un segundo, pero aún así toma el dinero y sale corriendo. Aquel día se fue de casa como si estuviera escapando y fue la primera vez que entendió lo que eran la culpa y la vergüenza, pero ahora que regresó no entiende por qué, ya que en el momento en que se clavó la espada pensó que quería pedir disculpas a su familia, aunque nunca imaginó que realmente recibiría esa oportunidad, tal vez eso era el llamado milagro divino. La mano temblorosa dejaba claro que su cuerpo no pudo resistir ni siquiera ese ataque simple sosteniendo un palo. La onda destructora es una técnica que amplifica el daño causado por un ataque hasta 7 veces, conocida por muchos como la destructora de murallas, una técnica con la que debería haber matado a cierto caballero. Sus pensamientos son interrumpidos por alguien llamando al joven amo y, al ver al gordito, recuerda que ese hombre trabajaba para la casa, aunque no sabía su nombre. Tras pensarlo, pregunta si no es Víctor. El muchacho dice que sí y pregunta por qué el joven amo sigue afuera. La señorita Luisa le mandó decir que entrara de inmediato. Parece que la paciencia del amo llegó a su límite, o quizá pregunta si él hizo algo, y Víctor, confundido, quiere saber si realmente no se acuerda. Ya en la mansión, alguien grita llamando al bastardo y va directo a darle una espadada. El protagonista logra esquivar, pero el hombre no parece nada animado. Las dos hijas sujetan al padre pidiéndole que deje de golpear al niño, mientras él grita que ese maldito mocoso perdió la cabeza y una vez más fue expulsado de la taberna, y que la reputación de la familia no dejaba de ser destruida por sus acciones. Las chicas intentan detenerlo mientras el padre dice que ese chico necesitaba como mínimo que le ajustaran la cabeza a golpes. Sin embargo, Damien extrañaba recibir un regaño así, estaba temblando y no lograba encontrar lágrimas. El padre pregunta cuál es la excusa de esta vez y le dice que es mejor que la diga rápido, porque va a recibir una paliza de todas formas, pero Damien responde que no tiene ninguna excusa. El padre, antes de darse cuenta, dice que esa excusa no sirve, pero se sorprende al ver que él lo admitió de inmediato y dice que es imposible, preguntando dónde están aquellas excusas patéticas e interminables que siempre usaba para defenderse. Damien solo dice que sus acciones mancharon el honor de la casa, así que no hay nada de lo que disculparse. El padre dice que ahora viene con ese discurso pensando que escapará diciendo algo así, pero Damien se inclina y dice que esta vez lo solucionará todo. Todos quedan confundidos, pero él ya se va diciendo que va a arreglar todo lo que hizo y que después de hacerlo regresará para recibir el castigo. Su actitud es firme, pero la familia claramente no confía, y el padre solo se pregunta si lo golpearon demasiado en la taberna hoy, si alguien le revolvió los sesos.
La escena cambia entonces a la ciudad comercial de Landwark, donde, escondidos detrás de un muro, Víctor dice que ya llegaron, pero le aconseja seriamente que no entre, ya que hay rumores de que ese lugar ahora está dominado por una organización criminal y probablemente se meterá en problemas. Sin perder la calma, Damien dice que si tiene miedo puede quedarse ahí, que no necesita preocuparse, porque todo lo que va a hacer es pedir disculpas al dueño y marcharse, que es lo peor que podría pasar. Pero Víctor está seguro de que muchas cosas pueden salir mal. Camino a la taberna, Damien no entiende por qué volvió al pasado, pero sabe que esta es su oportunidad de no cometer los mismos errores y corregir cada una de sus acciones, y todo empieza en esa taberna. Los hombres con bandana en la entrada le dicen al noble que se quede quieto y preguntan por qué volvió. Uno de ellos le grita que ya le dijo que no mostrara su cara ahí otra vez. Damien piensa que ha pasado tanto tiempo que apenas recuerda bien, pero al mismo tiempo esos tipos le resultan familiares, así que dice que vino a disculparse por lo que hizo la última vez. Los hombres se miran, se apartan un poco y preguntan si de verdad vino a pedir perdón, diciéndole que no se preocupe, que puede irse y luego le pasarán el mensaje al jefe, mientras se burlan y le dicen que deje de hacerse el noble educado, que todos saben que es el hijo basura de una familia basura y que lo único bueno de esa familia es una de las señoritas, que es muy bonita. El de la bandana lo abofetea y dice que de repente está de humor para recibir una disculpa, preguntándole por qué no va a buscar a su hermanita bonita para hacerla llorar. Damien comenta que este mundo realmente es duro, le arranca el cuchillo al primero y dice que solo quiere irse, así que porque no aceptan la disculpa, el de la bandana lo señala diciendo que el bastardo perdió la cabeza, pero el caballero de la muerte no lo era por nada y, sin dudarlo, le corta la mano al primero. El hombre mira al suelo, incrédulo, y cae agonizando, mientras otro saca la espada diciendo que Damien se arrepentirá. Damien responde que tendrá que mostrar qué clase de hombre es el hijo mayor de los Raskem. A lo lejos, Víctor está muerto de miedo, llorando y preguntándose por qué provocó esta pelea, y obviamente la escena empieza a llamar la atención de todos alrededor. El de la bandana, fuera de sí, apunta con la espada creyendo que puede hacerle algo a Damien, quien dice que ya terminará lo que empezó. El hombre le dice que mire el tatuaje de la serpiente en su brazo, pues eran la serpiente negra y nadie salía ileso de meterse con ellos. En ese momento, Damien recuerda que en esa época la serpiente negra estaba expandiendo su influencia y que esa taberna era una de las que controlaban. Cuando él se quejó de los precios abusivos, le dieron un puñetazo, fue golpeado y humillado frente a todos, y ahora recuerda que eso fue lo que pasó, dándose cuenta de que quien merecía recibir disculpas era él. Pensando que creyó que estaba golpeando a todos cuando en realidad era él quien estaba siendo humillado, decide no rendirse. El otro solo amenaza con una espada inútil, así que Damien avanza con determinación. Le da un golpe en la pierna y el hombre cae como un idiota contra el suelo, con la nariz ya hinchada. Damien dice que, honestamente, matar a todos ahí no sería suficiente, por eso solo va a arrancar un pequeño precio por el bien de su familia, y sin dudarlo también le corta el talón a otro, mostrando una brutalidad que deja a todos impactados. Alguien pregunta quién es ese chico y llegan más mercenarios, creyendo que es enviado de otro grupo, ordenándole que se identifique. Damien responde que no es de ningún otro grupo, que vino a recibir las disculpas que le deben. El líder dice que no sabe de qué demonios habla y que si no se queda callado será golpeado, ordenando al resto que lo capturen, 3 contra 1, pero en un segundo Damien los atraviesa a todos, esta vez sin cortar gargantas, dejándolos inconscientes en el suelo, aunque él mismo se muestra fastidiado de cansarse con mercenarios de quinta categoría. Otro líder admite que se equivocó y pide perdón mientras huye con un niño, pero Damien va tras él y la sangre pronto aparece, pues lo alcanza con la punta de la espada dentro de la taberna, que estaba en un ambiente aparentemente tranquilo, hasta que todos miran hacia la puerta. El líder de los mercenarios aparece diciendo que calculó mal la fuerza de Damien, que pensó que solo perderían la cabeza, o tal vez algo peor, sin saber si el chico está matando a todos o no, pero dejando claro que deberían haber escuchado cuando él aún se estaba conteniendo. Damien se limpia la sangre del rostro y, por supuesto, todos salen corriendo desesperados, incluso parece que uno esperaría que el chico entrara a hablar tranquilamente, pero ya ha causado un caos total. El dueño aparece en el segundo piso preguntando qué es todo ese desastre y dónde están los guardias, mientras una inscripción ilegible aparece como si fuera un nombre imposible de descifrar. Damien comenta que si están esperando a los guardias de afuera, ya se encargó de ellos, y al ver a los mercenarios caer,
El líder entiende que la serpiente negra ha sido cortada y solo puede preguntarse por qué ese muchacho llegó tan lejos. Está causando un gran caos en los negocios de otras personas, entonces el protagonista se presenta como Damian Axen y dice que no está allí para causar problemas, sino para recibir una disculpa. Los precios de las bebidas en ese lugar eran absurdamente caros y cuando él se quejó, los tipos lo golpearon como a un perro y lo echaron a la calle, y gracias a eso regresó a casa con la reputación de un borracho apaleado, algo que obviamente su padre no tomó nada bien. Él está allí para recuperar todo lo que perdió, y Ander dice que, por lo visto, Damien vino por honor, aunque quizás por ser mayor ya no entiende por qué alguien se preocupa por eso, ya que hasta donde él sabe la familia Raske no tenía ningún honor que perder, lo señala directamente y lo llama idiota por creer que vendría allí a recibir disculpas. Damien sonríe y dice que es una pena, porque entonces tendrá que resolverlo de otra manera, y en un instante salta con una agilidad increíble, da 2 pasos usando el entorno, pasa por mesas y paredes y ya está en el segundo piso, diciendo que esas serán las últimas palabras de Ander y que va a acabar con él, pero alguien da un paso al frente y repele su ataque. Damien siente una energía extraña y es empujado de vuelta al primer piso. Ander agradece que haya llegado justo a tiempo, y Damien se sorprende al pensar que alguien con ese nivel de habilidad trabajara en un lugar así, preguntándose por qué había un caballero allí. Un caballero es un rango alto en ese mundo, se empieza como aprendiz, luego aprendiz de caballero, después caballero formal, y un caballero completo es alguien capaz de usar el aura libremente, una energía que permite cortar una montaña con una sola espada, hombres que ya se han convertido en superhumanos. Anderson se ríe y dice que sí, que el señor Chad es un aprendiz de caballero y además el jefe de la serpiente negra, y que si está allí significa que el chico está muerto. Damien responde que es una pena y que ahora todo encaja, ya que Chad solo es un aprendiz, por eso el aura que sintió no era tan fuerte. Ted se confunde al no entender cómo Damien pudo sentir su aura si ni siquiera la había materializado por completo, y Damien concluye que por eso trabaja en un lugar como ese, porque claramente no tiene el talento suficiente para convertirse en un verdadero caballero y fue expulsado, terminando allí. Ander pregunta cuánto quiere Chad para matar a ese chico, y Chad responde que decidirán el precio después, ya que primero va a cortarle la boca. Damien mira hacia arriba y ve el espadón venir directo a su rostro, da un paso atrás y esquiva rápidamente. Ted se prepara y lanza otra serie de ataques, y resulta impresionante que, aún atacando con tanta fuerza, Damien consiga defenderse con una espada pequeña. Chad vuelve a atacar y Damien retrocede otra vez, pero su cuerpo comienza a agotarse, ya que acaba de reencarnar y ese cuerpo aún es débil. Chad pierde la cabeza, lo llama bastardo insignificante y dice que quería ver si podía esquivar esto, preparando un ataque especial que pone a Damien en alerta, usa una técnica secreta y se lanza en una estocada directa, y Damien cierra los ojos diciendo que tendrá que responder con su propia técnica. La escena cambia mostrando a un hombre calvo siendo asesinado y a un loco matando a todos mientras dice que no sigue ningún dogma y que tampoco quiere destruir a toda la humanidad, porque entonces no tendría a quien matar. Ese hombre era el maestro de la espada de la muerte, conocido como Salmangue, un asesino legendario. Él apunta con la espada hacia Damien y le grita que deje de ser inútil y diga algo o morirá en ese instante, pero Damien guarda silencio, y el asesino se prepara diciendo que, siendo así, tendrá una persona más a quien matar y que como regalo final llevará al otro mundo una técnica secreta, una habilidad que le permite ver que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua, y al comprender eso su espada fluye con la técnica del corte de la calamidad, capaz de partir en dos incluso con una espada de madera. Él pudo haber pensado que mató a Damien, pero no sabía que el caballero de la muerte se recompone, y en el siguiente instante Damien lo enfrenta, demostrando que comprendió la técnica que usó y devolviéndosela, la cabeza sale volando y queda claro que ese hombre no volverá jamás. Ted, atónito, se pregunta cómo su técnica secreta fue robada tan fácilmente, y su expresión es la misma que la de Ander, mientras el cuerpo con una profunda herida en el pecho cae en medio del salón. Damien, con humildad, dice que siempre es así, que en el momento de la muerte todos lo miran con una expresión de incredulidad. Cuanto más tiempo pasó como caballero de la muerte, más formidable se volvió, y el punto culminante fue su capacidad de absorber las técnicas y habilidades de sus oponentes y usarlas como propias. Ander, desde el segundo piso, ahora está aterrorizado, y en la siguiente escena aparece sudando frío, con todos a su alrededor, golpeando la cabeza contra el suelo y suplicando perdón, entregando todos los tesoros del local y diciendo que esperaba que eso complaciera al padre de Damien. Damien piensa que solo vino por una disculpa, pero que el dinero nunca es suficiente, aunque decide dejarlo pasar. Mira hacia la salida, le dice a Víctor que deje de esconderse y venga a recoger los tesoros, y mientras el gordito recoge todo,
Damien piensa que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, jamás lo habría creído. Desde cuando el joven maestro Damian Axen era tan hábil con la espada, mientras a la salida los mercenarios inútiles se dispersan y la gente murmura esperando que lleguen a casa con vida, Víctor celebra diciendo que nunca había visto tanto tesoro junto, aunque está claro que bandido es bandido y Ander jura que recuperará todo lo que entregó a ese bastardo, ya que solo necesita informar al maestro de la serpiente negra, pero de repente recibe un ataque fulminante y cae muerto al instante. Anderson dice que será mejor avisarle a la serpiente negra que, si tocan un solo dedo de la familia Axen, no se quedarán de brazos cruzados, mientras él mismo llora y jura que matará a ese chico, y Damien se marcha con el corazón pesado, consciente de que no puede borrar los errores de su vida pasada, pero decidido a no decepcionar a su familia en esta nueva oportunidad. La escena cambia a la casa de los Landblum, donde alguien se agarra la cara y llama a su hermano diciendo que el dicho es claro, el amor viene acompañado del dolor, mientras el hombre recostado pregunta de que está hablando con la mano en el rostro, si acaso va a un duelo o algo así, y el joven responde que no, que va en busca del amor, dejando todo confuso, aunque es evidente que esos sujetos le darán problemas a Damien. De vuelta en la mansión Axen, Damien camina por el pasillo tras despertar de una larga noche y Víctor está sorprendido de que pudiera dormir después de causar semejante alboroto, ya que sin duda eso dará mucho de qué hablar. Damien le dice que se tranquilice, que el objetivo cambió desde el inicio pero la recompensa fue magnífica, y que además desea que se corra el rumor de que quienes se metieron con el hijo mayor de los Axen fueron destruidos, lo que haría que la familia fuera más respetada y que al menos perdiera su título de delincuente, aunque Víctor piensa que más bien lo verán como un delincuente aún peor. Víctor acepta el plan, pero advierte que el verdadero problema es haberse metido con la serpiente negra, ya que esos tipos no lo dejarán pasar. Damien le dice que se relaje, que son cobardes y que si intentan algo, él se encargará, y Víctor aprovecha para preguntar cuándo aprendió esgrima, a lo que Damien, tartamudeando y disimulando, responde que entrenó un poco aquí y allá. En ese momento alguien los interrumpe, el padre llega apresurado preguntando dónde estuvo todo el día anterior y lo agarra del hombro exigiendo saber qué desastre causó, pero Damien le pide a Víctor que muestre lo que trajo, y al ver el saco de oro el padre queda atónito y la madre se desmaya por la impresión. Damien dice que fue a la taberna, arregló las cosas y hasta consiguió dinero porque los dueños se emocionaron con su visita, aunque el padre sospecha porque no tiene sentido que el tabernero entregue tanto dinero así. Pero Damien señala a Víctor, quien confirma con una sonrisa nerviosa que el dueño es un hombre muy generoso, mientras la madre cree la historia y Víctor se da cuenta de que el joven maestro lo metió en ese lío y que últimamente cada vez que Damien abre la boca es para mentir. Ya afuera, Damien comienza el día entrenando duramente, sorprendido de lo débil que es ese cuerpo, ya que una simple carrera lo deja exhausto, pero saca una poción del bolsillo diciendo que al menos consiguió eso, obviamente robada al tonto de Ander, quien le aseguró que era un tónico de una prestigiosa escuela de alquimia destinado a restaurar la vitalidad. Damien se pregunta qué es esa escuela y recuerda que las pociones de ese lugar eran tan valiosas que se intercambiaban por gemas raras del mismo peso. Sin esperar encontrar un tesoro así, se la bebe de un trago y confirma que su fama era merecida. Su primer objetivo es llegar al mismo reino donde estuvo en su vida pasada, porque junto al maldito Dorgo los no muertos comenzarán a caminar por la tierra en algunos años, y necesita ser lo suficientemente fuerte para matarlo antes de que aparezca, sabiendo que Dorgo permaneció más de 10 años en el mundo, por lo que deberá acelerar enormemente su progreso, ya que esa es la única forma de proteger la felicidad y la paz de su hogar. Respira hondo y vuelve a entrenar, decidido a que en esta vida Dorgo no tendrá ninguna oportunidad. La escena cambia a la región de Langwork, en la base de la serpiente negra, un supuesto escondite que en realidad es una enorme torre envuelta por una serpiente negra gigante, nada sospechoso en absoluto, donde dentro un mercenario devorador de comida dice que todo eso es inútil y que es un desperdicio, ya que Tad, el aprendiz de caballero, fue evaporado por ese chico. Algunos preguntan si deberían intentar curarlo, pero Cedric Walker ordena que desechen a ese inútil que perdió contra un desconocido, y ante la duda de Jones, confirma que sí, que lo tiren en cualquier parte, da igual. Un perro que ya había cumplido su propósito dejó de ser necesario y fue descartado, pero en ese mismo momento Tad se levanta, diciendo que ahora entiende cómo iba a terminar todo. Cedric se ríe, creyendo que ese miserable no tendría fuerzas ni para ponerse de pie, y decide que está bien, que lo tratará y lo contratará una vez más, aunque ahora, después de haber sido derrotado por el protagonista, Tad tendría que ser castigado por un subordinado. Cuando se lanza al ataque, este es interrumpido por una extraña aura negra que le atrapa la pierna, como si estuviera siendo devorado. Un anciano encapuchado y siniestro le dice que será mejor que se quede quieto,
Chad intenta decir algo, pero el hombre se transforma en una imagen demoníaca, un demonio aparece a su espalda y escupe ácido sobre su hombro, y antes de que pueda reaccionar es devorado completamente por todos lados, hasta que de él solo queda un pie, haciendo que incluso Cedric se tape la nariz diciendo que ese poder es repugnante. El encapuchado pregunta si está satisfecho y Cedric responde que sí, aunque la próxima vez será mejor no dejar restos, y entonces menciona a cierta persona que parece estar en contra de la organización, un noble que es más molesto de tratar directamente, pero que aún así debe ser eliminado, ya que cuanto más sufra, más dinero ganarán. Le entrega una bolsa de oro como pago adelantado y el encapuchado responde que puede contar con él, que irá a resolverlo de inmediato. En el capítulo siguiente, Damien está entrenando piernas con intensidad, aprovechando los efectos de la poción, ya que su resistencia no dejaba de mejorar. Aunque le resulta extraño que la serpiente negra aún no haya hecho ningún movimiento, pues ya deberían haber venido a buscarlo, de repente nota algo acercándose desde los arbustos y reacciona instintivamente, atrapando a alguien por el cuello, pero se da cuenta de que es Abel, su hermano, quien sorprendido le pregunta desde cuándo es tan fuerte, ya que pensó que le romperían el cuello. Damien recuerda vagamente que la cabeza de Abel había sido destrozada en el pasado, quizá por su culpa, se recompone, suelta la mano y se disculpa diciendo que fue sin querer. Pero Abel se gira molesto y dice que no vino a recibir disculpas, que escuchó del padre que su hermano fue a la taberna e hizo que todos se disculparan, aunque también se enteró de que hubo una pelea y que los hombres allí fueron golpeados, así que si Damien dijo algo diferente al padre, entonces está mintiendo. El padre, orgulloso, afirma que no mintió, que él mismo fue y golpeó a todos, lo que Abel no puede creer, diciendo que su hermano nunca supo pelear y que seguramente contrató a alguien, aunque Damien lo niega. Abel no acepta la explicación y le ordena que deje de involucrarse en esas cosas y de traer vergüenza a la familia, ya que todos sufrían limpiando los desastres que él causaba. Sin embargo, al mirarlo bien, recuerda que Damien siempre fue recto y que se preocupaba demasiado por la familia, así que le dice que no se preocupe, que no volverán a tener problemas. Pero en ese momento aparece Víctor avisando que algo terrible había ocurrido en uno de los pasillos de la casa. Al abrir la puerta, encuentran a un hombre tranquilamente tomando té, con una espada a su lado, mientras el padre llama a Damien, era el mismo sujeto que había estado antes con su hermano, un Lion Bloom. Alguien a quien Damien recuerda muy bien por lo ocurrido en el último encuentro social, cuando aquel sujeto fingió disculparse diciendo que no quiso ofenderlo, pero Damien, completamente borracho, le dijo que dejara de criticar a su familia y, acercándose a su oído, le preguntó qué pensaba. A Cersei continuaba insultándolos, para luego darle un puñetazo en la nariz que lo hizo caer hacia atrás. En ese momento Damien pensó que había tenido suerte, porque si hubiera sido su versión actual, le habría destrozado la cabeza, y ahora entiende que ese bastardo se dejó golpear a propósito para crear todo ese caos. El Lion Bloom aparece con una sonrisa y dice que pueden dejar todo eso atrás, ya que desde hace tiempo admira a la señorita Luisa, y cuando el padre le pide explicaciones, declara que viene a pedir permiso para casarse con ella. Damien comprende que ha traído un gran problema a la vida de su hermana, algo que ya había sucedido en su vida pasada, y el bastardo empieza a chantajearlos diciendo que si aceptan, el incidente puede reducirse a una simple discusión familiar sin importancia. El padre, fiel a sus principios, rechaza la propuesta, explicando que Luisa ya mantiene una relación con otra persona y que no romperá la felicidad de su hija, pero el joven de cabello rubio exige saber cómo se responsabilizarán por el insulto y la humillación de haber sido golpeado, advirtiendo que elijan bien, ya que la familia Lion Bloom es una de las más influyentes de la región, aunque el padre deja claro que no entregará a su hija a alguien tan despreciable. Ahí fue cuando ella entró en la habitación y dijo que todo estaba bien, que aceptaba la propuesta, y en ese momento queda claro que esa hermana mayor es peligrosa, siempre comportada y correcta, pero con una determinación aterradora. Los padres quieren saber de qué está hablando la loca de Luisa y Abel dice que no debe preocuparse porque todo es culpa de Damien, que él es quien debe resolverlo. Damien se contiene con dificultad, porque bastaría con desenvainar la espada y cortarle el cuello al rubio para terminar con todo. Pero Luisa le dedica una sonrisa falsa y dice que está bien, que se unirá al señor Lion Bloom, mientras el desgraciado sonríe satisfecho, se levanta y dice que realmente ella es una dama inteligente, añadiendo que pronto enviarán las formalidades. En ese momento Damien se interpone frente a él, el rubio choca contra su hombro y le pregunta qué tiene que decir ahora, ya que pronto se llamarían suegro y yerno. Luisa le pide a Damien que se controle mientras él murmura algo, y el rubio pregunta qué está diciendo, recibiendo de inmediato otro golpe directo en el mentón. Damien recuerda que en el pasado la mejor opción era soportar, pero ahora el juego cambió y ya no tiene por qué aguantar ese tipo de humillación.
Recuerda un tiempo atrás, cuando los sirvientes anunciaron que la carruaje de Luisa había llegado y él corrió emocionado diciendo que hacía mucho que no la veía. Abrió la puerta feliz y lo que vio fue a Luisa siendo arrastrada del cabello por ese bastardo, quien decía que una inmunda como ella no tenía derecho a abandonarlo. La arrojó al suelo y dijo que cuando regresara esa noche la entrenaría, y por lo visto no iba a ser esa noche sino en ese mismo instante. Los golpes comenzaron, y Damien cayó de rodillas, entendiendo que eso era peor que cualquier traición imaginable, ver a su hermana siendo golpeada por el hombre con el que él mismo la había obligado a estar. Desde ese momento juró que jamás lo perdonaría. De un golpe envía al bastardo volando contra el suelo y pronto entran caballeros preguntando qué ocurrió, viendo al joven maestro tirado y apuntando sus espadas a Damien, preguntando si él fue quien hizo eso. El rubio se levanta riendo como un loco, desenvaina su espada y admite que no una sino dos veces tuvo el valor de golpearlo en la cara, declarando que su deseo de matar había despertado. Los soldados se colocan delante intentando calmar la situación, pero el Lion Bloom ordena que se aparten y recibe una reprimenda del caballero, que le exige quedarse quieto. Aún así, lanza un puñetazo tan fuerte que el caballero se estrella contra la pared, demostrando que no era alguien débil. Espada en mano, llama a Damien Rasca y pregunta cómo piensa resolver esta situación. Luisa sabe que él no dejará escapar a Damien y corre a disculparse diciendo que todo fue un malentendido, pero Damien le pide que se calle y dice que está bien, que su hermano mayor se encargará. Entonces reta al bastardo a un duelo de espadas, uno simple, donde si Damien gana podrá hacer lo que quiera, pero si pierde deberá olvidar todo lo ocurrido. El rubio intenta rechazarlo diciendo que no gana nada con eso, pero Damien lo provoca preguntándole si tiene miedo de perder. La rabia del Lion Bloom estalla, pues ese desgraciado ya lo golpeó 2 veces aprovechando distracciones, pero aún así decide aceptar el duelo, pensando que será la oportunidad perfecta para dejarlo inválido de por vida. No lo aplazan, se colocan frente a frente de inmediato. La madre pregunta si no deberían detener esto, pero el padre dice que ya es demasiado tarde, mientras Abel sabe que Damien no tiene ninguna oportunidad, porque ese bastardo ya es un caballero completo. El rubio pregunta cómo piensa luchar Damien sin una espada, y entonces ocurre lo impensable. Damien saca un simple tenedor y dice que eso es suficiente, dejando a la familia y al enemigo completamente desconcertados. El Lion Bloom se ríe diciendo que ahora todo está claro, que el chico está loco. Se lanza al ataque y Damien piensa que no puede contenerse solo porque él tenga un tenedor. En el primer corte se esquiva con un simple paso atrás. El rubio cambia el agarre de la espada y lanza una ráfaga conocida como el corte rugiente de león, cuyo impacto levanta una nube de polvo, pero cuando ésta se disipa Damien está allí, completamente tranquilo, sin una sola herida, dejando incluso a los caballeros del Lion Bloom atónitos. El enemigo se da cuenta de que, de alguna forma, entre cada ataque Damien logró esquivarlo todo. Damien piensa que si fuera una técnica desconocida sería más difícil, pero el estilo de espada de los Lion Bloom es algo que ya domina, ya que existe alguien llamado Michael Lion Blue, el verdadero maestro de ese estilo, contra quien luchó innumerables veces, y no hay forma de que ese bastardo llegue jamás a su nivel. El Lion Bloom comienza a temblar y a reír, diciendo que Damien tuvo suerte hasta ahora, pero que no escapará, y en ese momento Damien nota que el desgraciado activó su aura y que ahora sí iba en serio. Cuando ya estaban frente a frente para dar el golpe final, Damien decide usar una técnica del santo de la espada y, para sorpresa de todos, lo hace conteniéndose únicamente con un tenedor. Exactamente eso ocurre. La espada queda atrapada en el tenedor, un giro preciso desarma al rubio, que empieza a temblar, y Damien avanza con todo, clavándole el tenedor en la garganta, lo suficiente para detenerlo sin matarlo, lo que deja a todos aterrados, mientras el enemigo se orina del miedo. Damien piensa que por ahora no puede matarlo, porque el hermano de ese tipo atacaría la casa y toda su familia moriría, así que declara que el duelo ya fue decidido y que, tal como prometieron, debía desaparecer de ese lugar. Ese mismo día, el rubio humillado regresa a casa. Durante la cena, Damien agradece, se levanta y dice que irá a dormir para entrenar al día siguiente, y se retira sin que nadie diga nada. La madre pregunta si el padre no va a cuestionar lo ocurrido, mientras Abel comenta que su hermano no sabía nada de esgrima y que perder contra alguien así era inconcebible, solo posible si Damien se hubiera convertido en otra persona de la noche a la mañana. El padre dice que lo mejor por ahora es fingir que no saben nada y que, cuando llegue el momento, quizá Damien lo contará todo, aunque por dentro está tan curioso como temeroso, pues incluso él siente cierto miedo tras ver semejante paliza. A la mañana siguiente, Damien ata pesas a sus tobillos para comenzar su entrenamiento, pero antes de salir, Luisa aparece trayéndole una espada, visiblemente sonrojada. Él se disculpa por haber actuado mal y haberla puesto en una situación difícil, jurando que nunca volverá a ocurrir, pero ella aclara que en realidad vino a agradecerle,
ya que aunque estaba aterrada cuando dijo que aceptaría a Lion Bloom, se sintió feliz porque él la defendió. Damien, algo avergonzado, le dice que no es nada y que él siempre estará agradecido con ella, y cuando se dispone a entrenar, Luisa insiste en que lleve la espada, explicando que su padre se la dio para ayudarlo, porque no podían permitir que el hijo de un varón peleara usando un tenedor. Damien acepta, agradece al padre, quien mientras ordena las armas se pregunta si no cometió un error. Esa misma noche, una extraña niebla negra se acerca a la mansión, los soldados caen inconscientes al tocarla, el portón se abre y el encapuchado siniestro avanza por los pasillos mientras toda la familia duerme. Al intentar entrar en la habitación de Luisa, Damien aparece furioso exigiendo saber qué cree que está haciendo allí. El encapuchado se sorprende, ya que lanzó un hechizo de sueño sobre toda la casa, y aún así Damien sigue de pie, por lo que decide eliminarlo antes de que los demás despierten y ataca con una mano oscura, pero Damien esquiva, obligándolo a revelar quién es y por qué fue primero al cuarto de su hermana. En ese momento se oyen voces acercándose, pues la conmoción despertó a quienes estaban dormidos, y el encapuchado decide retirarse, diciendo que sería problemático si demasiados lo oían. Desapareciendo entre las sombras por la ventana, Damien retrocede, pero percibe claramente parte de su poder y entiende que aquella energía extraña era magia negra. A la mañana siguiente, en el establo encuentran un caballo muerto, uno de los más caros, y nadie entiende cómo ocurrió, ya que el animal estaba perfectamente bien la noche anterior. Damien aparece de repente, dice que sintió algo maligno, les asegura que no serán culpados y les pide que se queden allí, pues siguiendo el rastro de Maná confirma que el caballo fue asesinado y que la extraña aura de la noche anterior era sin duda magia negra, decidiendo no preocupar todavía al resto de la familia. Aún más considerando que Damien puede ver a dónde conduce todo esto, en una cueva en medio del bosque el sujeto encapuchado se ríe solo diciendo que aquel idiota de la serpiente negra realmente compró todo lo que le pidió, ya que le dijo que solo eran ingredientes para cierta maldición, pero ahora tiene material de sobra para usar durante mucho tiempo. Aún así, eso le hace darse cuenta de que realmente está viejo y acabado, aceptando trabajos de gente así solo por unas monedas, pero no tiene muchas opciones porque el maldito culto ahora lo está cazando, así que por el momento deberá mantener un perfil bajo, aunque alguien ya llegó a su cueva y, por lo visto, ese perfil bajo terminará bajo 7 palmos de tierra. Damien le pregunta por qué un hombre viejo como él vive solo, y el encapuchado reconoce que es el hijo problemático de la casa Rasque y pregunta cómo lo encontró, a lo que Damien responde que simplemente siguió el hedor. Confundido, el hombre pregunta si también fue él quien provocó problemas con la serpiente negra, confirmando que no era solo un niño mimado. Damien le dice que deje el parloteo y que ya sabe que fue contratado por la serpiente negra. El hombre lo admite y Damien comenta que, entre tantos trabajos posibles, aceptó justo el más bajo, rebajándose y encima muriendo por ello. El mago levanta los brazos diciendo que quiere ver si sigue hablando así cuando empiece la tortura, mientras Damien desenvaina la espada y dice que hizo votos de no matar a quien no fuera necesario, aunque existen excepciones, como los magos negros. El encapuchado se sorprende de que ya haya descubierto su clase y ataca con círculos mágicos diciendo que debe morir allí, pero Damien avanza entre los ataques y se acerca a su abdomen. El corte atraviesa una aura púrpura y el cuerpo se disipa, una energía idéntica a la que vio en la mansión, lo que le resulta extraño en alguien que aceptó un trabajo tan bajo. El mago sonríe diciendo que ese ataque no funciona contra él, justo antes de que el corte lo parta en dos, mientras Damien lanza una secuencia diciendo que lo convertirá en polvo. El enemigo lo elogia por su valentía, pero afirma que desde que entró en la cueva ya estaba muerto, y una energía surge del suelo, de las paredes y del techo, haciendo aparecer criaturas devoradoras por todas partes, trampas que ya estaban preparadas. Damien se da cuenta de que la situación es más peligrosa de lo esperado mientras el mago explica que ese es el precio por enfrentarse al comandante de Yulan, ya que ahora se descompondrá hasta no quedar ni un gramo de su cuerpo. El humo se transforma en un capullo que lo encierra y el mago aparece diciendo que los arrogantes son siempre los más estúpidos, que todo lo que hizo fue acelerar su propia muerte, recordando además que cuanto más extrema fuera la muerte, mejor sería el pago, y decide desaparecer con el muchacho, convencido de que eso basta, ya que después de encargarse de él irá a buscar a la mujer de la noche anterior. Sin embargo, desde dentro del capullo Damien comenta que la maldición de corrosión es bastante interesante y, al girarse, destruye todo, dejando al mago preguntándose si entiende de magia negra y cómo no resultó herido. Damien nota que el hombre ya está asustado y, para ser honesto, incluso él está sorprendido, pues por alguna razón la autoridad que recibió de Dorgo seguía activa.
Entonces se muestra el momento en que esa autoridad fue implantada, una habilidad que permitía invocar el poder de los dioses, con Dorgo mirando atrás y llamando a su querido caballero de la muerte, diciéndole que le dio el cuerpo más poderoso con los recipientes más fuertes, pero que aún así no estaba satisfecho, ya que debía ser la hoja suprema y la encarnación del mal, por lo que garantizaría ese poder para convertirlo en el arma absoluta. La sangre de Dorgo es derramada en un recipiente púrpura y, al absorberla, incluso él queda sorprendido por la magnitud del poder, mientras la energía fluye hacia el cuerpo de Damien y Dorgo piensa que es mucho más de lo que imaginó. Damien grita que lo absorbe todo y su cuerpo parece un ojo poderoso incluso dormido, quedando claro que mientras el Caballero de la Muerte existiera, la autoridad de los dioses estaría con él. Ahora Damien comprende que ese es el poder de la garantía que obtuvo de Dorgo, algo que creyó haber perdido al regresar, pero no fue así. Otro ataque cae desde arriba y él se esquiva hacia atrás, mientras el mago pregunta cómo sobrevivió a esa magia, y Damien responde que todos tienen sus cartas bajo la manga. Aún así, el mago reflexiona sobre haber mencionado que es uno de los comandantes de Yulan, una organización de asesinos especializada en magia negra, lo que explica su habilidad. El encapuchado dice que esa carta oculta es interesante, que la estaba reservando para enfrentarse al culto, pero que tendrá que usarla ahora. Y la pulsera en su brazo comienza a brillar mientras un fuego verde inunda toda la cueva. El mago activa un encantamiento y Damien reconoce de inmediato que se trata de artefactos que almacenan maná, mientras el enemigo invoca una criatura gigante, afirmando que no sabe cómo sobrevivió a la magia anterior, pero que de esta no hay forma de escapar. Ordena entonces el ataque para que Damien sea quemado por las llamas del infierno. El golpe parecía ir directo hacia él y de pronto desaparece, haciendo que el encapuchado celebre convencido de que nadie sobrevive a un ataque de la llama eterna, pero Damien sigue allí y dice que todo eso está mal, mientras el mago no logra entender cómo su poder fue anulado, ya que las llamas rodeaban a Damien en lugar de quemarlo, y Damien explica que la autoridad que posee absorbe todo tipo de maná negro. El encapuchado pregunta cómo un niño de una familia noble puede tener un poder así, pero Damien responde que eso no es asunto suyo y que aquí y ahora será su entierro. El protagonista no quería usar esa energía repugnante, que es precisamente la que más desea perder, pero si no la usa tendría que recurrir a las técnicas del Caballero de la Muerte, lo cual sería aún peor. El mago percibe la espada envuelta en energía y entiende que ese nivel está por encima del de los caballeros comunes, algo que solo un maestro de la espada puede invocar, y en ese instante Damien lanza el corte, partiendo al mago en dos sin que éste pueda hacer nada. La cueva entera comienza a derrumbarse mientras Damien permanece impasible, y se recuerda que en el capítulo anterior, justo cuando mató a Salmangue, recibió una flecha en la frente y fue atravesado brutalmente, haciendo que toda la cueva explotara. Envuelto en una aura aterradora, Damien apunta la espada a la cabeza del moribundo y le dice que si habla antes de morir hará que su sufrimiento sea menor, preguntándole dónde está el escondite de la serpiente negra. La escena cambia entonces a Landwark, una ciudad de mercaderes, donde Víctor pregunta qué ocurrió y por qué quiere regresar allí, a lo que Damien responde que si va a seguirlo, que lo haga en silencio. Víctor comenta que se alegra de que esté bien, pero que el libro que está leyendo parece aterrador, y Damien le muestra que es solo un grimorio de magia negra que obtuvo recientemente, aunque no menciona que fue tras matar a Salmangue. Víctor duda, diciendo que aunque pueda parecer tonto sabe que los grimorios negros son extremadamente peligrosos y difíciles de conseguir, pero antes de continuar la conversación nota un olor extraño, y en ese momento la carreta empieza a temblar y se detienen porque han llegado al lugar. Damien baja, le entrega una bolsa a Víctor y le dice que la lleve sin preocuparse, y cuando Víctor pregunta qué hay dentro, Damien responde con calma que es solo la cabeza de una persona. Víctor se ríe creyendo que es una broma hasta que abre la bolsa y ve la cabeza mirándolo, intenta arrojarla pero Damien lo detiene y le dice que se calme, explicando que luego le contará todo, ya que por ahora necesita que entregue esas dos cosas en el lugar que le indicó, porque es la única forma de que no tengan problemas. La escena cambia a la base de la serpiente negra, supuestamente escondida pero con una enorme torre decorada con una serpiente gigante en pleno centro de la ciudad, y Damien se aproxima comentando lo absurdo que es que unos criminales tengan un cuartel tan visible. Los guardias le preguntan quién es y él responde que es Demian Axen de la familia Axen, burlándose ellos del apellido hasta que uno cambia de expresión al recordar que el nuevo jefe habló de él. Damien confirma que ya saben quién es y exige hablar con su jefe, ordenándoles que se aparten, pero uno de ellos dispara una bengala y se burla diciendo que no creyeron que entrarían tan fácil, mientras hombres aparecen en los tejados por toda la zona y el guardia anuncia que el jefe preparó un regalito para él. Damien responde que se arrepentirán. La escena salta entonces a una reunión donde el gobernador Sebastian Baker se ríe diciendo que gracias a Cedric está disfrutando de todo, mientras Albert, un caballero borracho,
Pide más bebida y otro mercenario comenta lo agradable que es verlos felices. El gobernador dice que si Cedric quiere puede quedarse con la ubicación de los demás sindicatos, que la Serpiente Negra puede tenerlo todo, incluso el distrito de la Luz Roja, y ante la preocupación por posibles denuncias responde que no hay problema, que puede suprimirlo fácilmente con su autoridad. El caballero Robert se disculpa con Cedric diciendo que lamentablemente no puede hacer más por él, y Cedric se ríe afirmando que con que Robert proteja la ciudad es suficiente, ya que no es fácil mantener la seguridad de un lugar tan grande como ese.